¿Por qué las venden tan rápido? ¿Qué pasa con los repuestos? ¿Benelli desaparece de Colombia o no? ¿Por qué hablan tan mal de la moto? O si la recomiendo, pues parce, acá les cuento en este video porque también les voy a decir lo bueno, lo malo y lo feo de esta moto, Benelli TDK 502X. Los repuestos, parce, los repuestos no se consiguen. Bueno, gente, por acá lo prometido es deuda. Me veo mucho este video hablando de la Benelli TDK 502X y mi experiencia después de más de 2 años y 27.000 kilómetros con esta muchacha. Entonces, así yo creo que yo tengo toda la autoridad para decirle si esta moto es buena, mala, maluca, lo que sea. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. Bueno, yo soy Mauro Giraldo, actualmente motoviajero, una persona que renunció a su trabajo para cumplir este sueño de viajar en moto por Colombia, y la elegía y la que me inspiró a hacer eso también tiene que ver mucho esta máquina. Entonces, parce, si usted tiene dudas sobre esta moto, ¿qué es en este video que les va a solucionar todas esas dudas? Se los dice un usuario real de la moto, ¿no? Lo dice alguien que le contaron, que un primo le contó, que mi hermano, que el amigo de mi primo, que mi primo me contó. No, eso es un usuario real. Entonces, si usted quiere saber por qué las venden tan rápido, qué pasa con los repuestos, Benelli desaparece de Colombia o no, por qué hablan tan mal de la moto, o si la recomiendo, pues parce, acá les cuento en este video porque también les voy a decir lo bueno, lo malo y lo feo de esta moto, Benelli TDK 502X. Bueno, parce, como todo lo que hay que empezar en la vida, empecemos por lo bueno. ¿Qué es lo bueno de la moto? Acá tengo una lista, me disculpan si leo y no quiero que me pase nada, porque a veces uno hace los videos y uno dice, no dije tal cosa. Parce, me parece una moto muy sencilla, ¿sí? ¿Sencilla en qué sentido? Es una mecánica normal. A pesar de que es una moto de turismo y que tiene cierto volumen, o sea, me refiero al tamaño, es una moto con una mecánica muy bacana. Es una mecánica muy sencilla. Cuando digo que tiene una mecánica muy sencilla, me refiero a que quizás cuando estamos viajando, porque son motos de viaje, no quiere que no la pueden usar entre la ciudad. Claro que se puede usar dentro de la ciudad, pero que una varada en carretera va a ser mucho más complicado que una varada dentro de la ciudad, para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso me hace pensar de que muchas veces cualquier mecánico me puede ayudar a desbararme de la moto, porque su mecánica es sencilla. No sabría decir si se le llama una mecánica estándar, pero bueno, llamémoslo así, que la mecánica es sencilla. Parce, lo otro, que es una moto muy cómoda. Es muy cómoda, parce, o sea, la moto cuando tú te subes a ella, pues no sé, da una sensación muy bacana, ¿sí? Muy chévere, o sea, te deja acomodar bien. Siento que esta parte del tanque acá colabora mucho, pues como para la ergonometría del cuerpo, o sea, siento que es muy cómoda la moto, la verdad. Entonces, y eso nadie puede decir que no. O sea, hasta ahora no conozco la primera persona que realmente, ojo, que realmente se haya montado esta moto y diga que no es cómoda. No conozco la primera persona. Lo otro es que es muy dócil y esto ha pasado bastante. Muchas de las personas que han manejado en particular esta, que la han querido probar, que han querido saber cómo, sí, cómo es sacar una opinión real, o sea, con el uso, todas las personas me han dicho de que es muy suave, sí, o sea, me refiero a que el close es muy suave, que tiene una progresión muy chévere, sí, que se siente muy bien manejarlo. Y se lo digo gente que tiene Vestrum 650, BMW 850, ya una persona que tiene una 1250 la manejó y dijo que era muy cómoda. Una persona con Ducati la probó, no una Ducati Turismo y no más pistera, la probó, dijo que también era muy cómoda.
También personas de menor cilindraje, o sea, de pronto es Dominar 250, Pulsar. Entonces, claro, eso da un buen balance, ¿cierto? De que todos los cilindrajes y diferentes segmentos, pues hablen bien de la forma de manejo de la moto. Lo otro que me ha sorprendido bastante de esta moto, se los digo la verdad, es la capacidad de carga. Parce, yo ando en esta moto muy cargado, muy cargado. Normalmente viajo con 55 kilos de equipaje, o sea, todas las maletas, las de acá, todo esto, camping, lo que hay acá atrás, y se porta súper bien. Nunca he sentido pues como esa diferencia tan marcada cuando voy sin nada y cuando voy cargado, sobre todo en carretera para adelantar. Lógicamente cambian algunas sensaciones, que es el tema del peso, el volumen, va mucho más ancho y todo eso, pero tiene muy buena carga. Y ya una vez viajé con todo ese equipaje y con todo lo que tenía la moto y con el copiloto y la moto súper bien, súper bien. Entonces la moto tiene cosas muy buenas. Ojo, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta que cuando lo que están pagando a lo que están montándose, lo que están manejando es 500. Porque hay gente que le tiene mucha rabia a la moto, como si la moto estuviera diciendo mentiras, como si la moto estuviera diciendo, es que yo soy 1000, es que yo soy 3000, es que yo soy 1200, es que yo soy 800. Y les da rabia, no, es que ella nunca ha dicho que es más cilindraje. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, la moto es muy buena en ese sentido. Es una moto que no mía. Ahí démoslo totalmente claro. Es una moto que a ti no te está mintiendo en ningún momento. Listo. Otra cosa que digo que es muy buena es la experiencia de uso. Y es que yo siento que no hay nada más rico que subirte a una moto y tú sentir de que entraste como a un mood, que entraste como, que cambiaste como el modo de manejo y te sientes en turismo. O sea, no sabría cómo describirlo. De pronto algunos de los que tienen mototurismo se han subido a mototurismo sienten eso. Eso está como el que se sube a una moto de pista. Entonces siente que se subió a una moto de pista. No sé si lo entiendo. Es una moto que es inmersiva. Entiéndame, por favor. Entiendan. Bueno, me han preguntado también mucho el tema del combustible. Eso yo evito mucho responderlo porque yo estoy seguro, un 99.9999% de que el tema del combustible siempre va a ir ligado al modo de manejo que tenga la persona, a las revoluciones que metan los cambios, incluso la marca de la estación de gasolina, parce, el lugar donde ustedes tanquen, también la altura, o sea, si es frío, caliente, templado, eso cambia mucho. Yo tengo un promedio más o menos de 85 a 90 kilómetros por galón. ¿Por qué aclaré todo esto antes? Porque ahí ya aparece que dice, a mí me da 60 y aparece que dice, yo llevo un año y no tanqueo. Entonces, parce, eso es lo que me ha dado a mí. La verdad me parece un rendimiento muy decente, muy decente. Y tener en cuenta también ustedes es que sepan a quién le preguntan estas cosas. Parce, cuando pregunten esas cosas, tengan en cuenta que no es lo mismo la persona que la utiliza solamente en ciudad a la persona que la utiliza solamente en carretera. Va a cambiar mucho porque en ciudad estamos más en primera, en segunda, tercera, los trancones, acelerando, la moto recalienta más, bueno, todo. Hay carretera, aunque tenemos tramos muy largos y la moto va más descansada, más sueltica, no va tan revolucionada. Entiendan eso, por Dios, que es que a veces me da rabia con la gente. Bueno, por ahí ya está lo bueno. Eso, la moto tiene muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Bueno, aparte de eso, metamos también acá algo. Es una moto que es muy bonita, muy bonita. Y ahora al final del video les voy a decir una cosa que a la gente le tiene rabia a esta moto por ser bonita. Ojo, lo malo, porque ella también tiene cosas malas y hay que decirlo, hay que ser muy claro, hay que ser muy serio con esto. Lo malo para mí siempre va a ser el peso. No porque pese más que una mototurismo, sino porque la gravedad o el punto de gravedad que tiene está muy mal manejado y es una crítica a esta moto. Nunca se miente porque
Ya me subió a motos del mismo peso. Esta dice que pesa 220 a 230 kilos con fluidos, o sea, con tanque de gasolina, con aceite y todo lo que tenga que ir. Entonces, ya me subió a motos del mismo peso y yo no la siento tan pesada como esta. O sea que no es un tema de peso, es un tema del centro de gravedad. Está muy mal manejado. Entonces, cuando yo me subo acá a la moto, sueltas, uno siempre tiende como a sentirle como ese vaivén, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Ahora, otra cosa malo que tiene la moto, que es malo que no, de pronto es malo para mí, ¿cierto? Yo soy el malo. Y es el tema de la altura. Por acá les dejo el datico de la altura o busquen la ficha técnica, gente. Este video no es de ficha técnica, la ficha técnica la pueden encontrar en internet. Yo les estoy hablando con un usuario real, vuelvo y lo aclaro, de la moto. Y es que la altura es una moto alta, ¿sí? Yo así como estoy, llego como a media planta con los dos pies, lógicamente apoyando un solo pie, pues llego bien, ¿cierto? Cualquiera de los dos llego bien. Pero entonces es una moto alta. Yo mido 1,77, o sea, estatura promedio en Colombia, o sea, pequeño a nivel mundial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa mala tiene la moto que le he detectado? Y es que la moto, al tener tanta línea en el tanque, ¿sí? O sea, al ser tan pretenciosa a nivel visual, como agresiva y tener tanto quiebre, eso hace que la fabricación pues tenga diferentes partes para poder generar como esos acoples y empezar a generar pues como esas líneas de diseño que tienen. Y eso hace que tenga más tapas y eso hace que tenga más tornillos y eso hace que los tornillos se desajusten como todo en esta vida. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que claro, que con el tiempo se van a ir desacomodando o se van a zafar y ahí es donde aparecen los famosos ruidos, ¿cierto? Los famosos ruidos que empiezan a pegar una con otra. ¿Es solucionable? Sí, porque hay que estar pendiente y es de ir ajustando, de ir ajustando. Es más, conocí una persona que está en España y me dice que escogió por todas las dilataciones de la moto en donde las tapas se acoplan y le echó aceite. No sé si se debe hacer o no, dice que quitó el problema de los sonidos del carenaje. O sea, en cierto momento puede llegar a ser maluco. Otra cosa que me he dado cuenta la moto es que como tiene todos los cables por acá, a veces no vienen bien acomodaditos, ajustaditos desde fábrica, entonces chocan, pero se puede solucionar para que lo tengan en cuenta. Esas son las cositas malas que tiene la moto. Ojo, otra cosa mala que tiene la moto es el tema de la iluminación. Parce, ¿por qué les digo la iluminación? Porque con la iluminación que viene de fábrica es muy regular. Se corrige, es más, un buen amigo me regaló las luz LED de adelante, me regaló el par. Parce, y la iluminación mejoró hartísimo, pero de fábrica viene mal. Ahora, de fábrica también a veces vienen cositas mal ensambladas que pasan mucho. No es que sean mal ensambladas, lo que pasa es que ya llegan a Colombia preensambladas. Entonces, por ejemplo, acá tengo entendido que le instalan los lightsabers, se los ponen, le ponen acá la salitica y la cúpula y a veces la ensamblan mal. O sea, hay que revisar de que esto sí esté bien apretado y ya. Ojo, no debe pasar, pero pasa. Welcome to Colombia. Pasa. Esas cosas pasan. Parce, ahora vamos a hablar de las cosas más crueles que tiene esto y es lo feo que tiene la moto. Parce, ¿qué es lo feo que tiene esta moto? Es evidente. Fea no es. Lo feo es el mundo tóxico motel. Yo se los digo de esta manera. Yo sé que todas las disciplinas, desde lo profesional hasta los hobbies, tienen retractores. Pero a mí me ha parecido, con todo respeto con ustedes, si son del mundo motero, y es que no hay nada más tóxico, no hay nada más tóxico, parce, que el mundo motero. Oiga, qué criticadera tan berraca. Hablan muy mal de la moto sin nunca haberla manejado. Hablan muy mal de la moto porque le tienen rabia a la marca. Hablan muy mal de la moto porque a la empresa la compró una multinacional china. Como si China no hiciera el 90 o el 90 y piola por ciento de lo que está en nuestros hogares. Es más, para ustedes los que tienen motos japonesas, tengo entendido que también muchas partes de esas las hacen en China. Entonces,
Parce, eso se vuelve muy cansón y es muy triste que algo que es una pasión se vuelva un infierno de opiniones sencillamente por querer hablar mal de una moto porque le tienen rabia. Los comentarios son muy destructivos y nunca las he tenido. Muchas de las personas que yo conozco que tienen esta moto o que ya la cambiaron no hablan mal de la moto. Ojo, siempre van a haber casos aislados, como pasan con los carros. Hay gente que ha comprado Toyotas y dice que les fue muy mal. Hay gente que ha comprado BMW y dice que les fue muy mal. Hay gente que ha comprado Benelli y dicen que les fue muy mal. Hay gente que ha comprado Yamaha, Suzuki y les ha ido mal. Ojo, mal en todos los sentidos. Mal mecánicamente, mal en la postventa, mal hasta con la pintura. Pero esas cosas pasan porque son cosas hechas por el ser humano y nada más es perfecto, parce, que el ser humano. Ahora, lo feo también que he notado mucho, y es con este tema de los influenciadores, es que muchas veces cuando trabajan para una marca, yo siento que muchas veces sienten que tienen que hablar mal de las otras marcas para poder hacer quedar bien las marcas de ellos, y se llaman influenciadores, y eso está muy mal hecho. Porque he escuchado a señores canosos que ya deberían de estar en la casa pensionados diciendo que esta es la peor moto que han manejado. Ahora, pueden haber casos aislados. Yo he cogido un carro, por ejemplo, yo les voy a colocar un ejemplo. Ustedes pueden tener dos carros acá. Un carro de tal marca de tal modelo. Y acá otro carro de la misma marca, el mismo modelo. Y el estado de este puede ser totalmente diferente a esto porque el dueño hace la diferencia. Y hace que lógicamente la moto o el carro que usted maneje puede ser totalmente la diferencia, la experiencia, porque este le dio duro y este lo ha cuidado y eso no hay que decir que es mentira. Las cosas dependen del dueño. Así que si el señor canoso, arrugado, que ya debería estar en la casa descansando, quién sabe qué moto cogió, estaba desajustada, le han dado pata, entonces dijo de manera muy abierta que era la peor moto del mundo y desafortunadamente por esos comentarios las motos se desvalorizan porque esos influenciadores pues hacen un mal manejo para poder engrandecer la marca con la que ellos trabajan. Entonces eso está muy feo del mundo de las motos y eso está muy mal hecho que pase porque es una falta de respeto con todos. Ahora, ya antes de responderle las preguntas de por qué las venden tan rápido, que qué pasa con los repuestos, que si Benelli desaparece, que por qué hablan tan mal, que si la recomiendo comprar, acaba una moraleja. Parce, la pasión por las motos es la palabra moto. Una moto se considera desde 150 de cilindraje hasta 100.300. Es una pasión. Dejen de ser tóxicos, dejen de alimentar el ego diciendo que su moto es mejor que la otra, que porque eso, porque eso. Me entiendan de una vez, eso es estúpido. El marquismo es estúpido, ¿sí? O sea, no hagan eso, no sean pendejos, en serio, no sean pendejos. No le digan a una persona que viaja en una moto 100 que esa moto no es para eso, esa persona la está disfrutando, parce, no sean tan venenosos. Si tienen complejos de inferioridad y necesitan subirlos a partir de una moto, el problema es de ustedes, pero no le trasladan ese problema a las demás personas. Ahora, ¿por qué las venden tan rápido, gente? Claro, entramos a foros y están vendiendo motos que con 3.000 kilómetros, motos con 2.000 kilómetros, de Benelli TRK 502X. Pero si ustedes entran a los otros foros, también pasa lo mismo en todas las marcas. ¿Por qué? Parce, sencillamente la gente cambia moto cuando le dé la gana. ¿Por qué? Porque de pronto la moto les gustó tanto y los atrapó el segmento y siente que necesitan más cilindraje y si tienen la posibilidad económica lo hacen y ya. Y no les importa perderle a una moto porque todas las motos, carros, motos, de todo, bueno, menos la vivienda, se desvaloriza cuando usted le da uso. Si a usted algo le vale 100 pesos estando en la tienda nueva, apenas usted sale a la esquina, ya vale 80 pesos, parce. Y no me digan que la de ustedes sí, que la de ustedes se valoriza. No sean mentirosos, porque eso pasa con todo el tema de los vehículos. Entonces, entren a diferentes foros de diferentes marcas y van a ver lo mismo. Es más, porque es que siempre está el afán o siempre está el hobby de subir de cilindraje y de tener algo mejor. Tengo un amigo que tenía una 1250 súper nueva,
Salió la 1300 y la cambió. Y en ningún momento está diciendo que la 1250 le salió mal. El hombre tiene la posibilidad económica, parce, de cambiar y la aprovechó. Entonces, a mi respuesta de por qué estas motos las venden tan rápido. Los repuestos, parce, los repuestos no se consiguen. O eso es lo que se escucha mucho. Yo en lo personal, los repuestos de esta moto siempre los he conseguido en dos partes. Sandy Motos en Bogotá y en Moto F Caldas acá en Antioquia. Siempre los he conseguido. Ahora, sean lógicos, lógicos. Cuando una moto no es comercial, no me refiero solamente a la Benelli, sino que me refiero a motos. Por ejemplo, una Ducati multiestrada, ustedes no van a conseguir el repuesto en un pueblo, no lo van a conseguir, parce, es que eso es lógico, porque como la moto no es tan común como lo puede ser una moto muy comercial, pues la empresa tiene menos inventario, por así decirlo, y como tenemos el vicio de esperar para comprar las cosas cuando estamos parados, por eso nos pasan las cosas. Entonces, tengan siempre cosas guardadas. Yo tengo filtros, yo tengo pastillas de frenos, tengo hasta el deslizador de la cadena. Por ahí tengo un repuesto que lo vi en internet, me salió muy barato y lo compré. Entonces, parce, los repuestos sí se consiguen, pero no esperen a estar parados. No esperen a estar parados. ¿Por qué hablan tan mal de la moto? Ya se los dije. Hablan mal porque lo tienen chiquito. No, mentiras. Hablan mal porque yo siento que la gente es muy apasionada, estúpida con las motos, parce, y con las marcas. No nos une las motos, sino que ojo, existen los clubes de las motos, de las marcas, bacano, porque pues comparten amor por una marca. Pero no quiere decir que puedan hablar mal de la otra marca, parce, o sea, ya. Deben de querer decir a todo el mundo que lo tienen chiquito y que necesitan subirlo con el tema de una marca. Entonces, es un tema muy estúpido. Ahora, si a usted le fue mal con una marca, eso es un golpe de suerte que pasa. Esas cosas pasan, parce, listo. Entiendan de que son máquinas y pueden fallar. Que nos da rabia, claro, porque estamos ilusionados. Que nos da rabia, claro, porque le metimos dinero a una moto. Claro. Benelli desaparecerá. Parce, eso siempre lo he escuchado. Lo vengo escuchando hace como 5 años que desaparece, que QJ Motor. Yo creo que eso es casi imposible saber. Tengo entendido que a una marca de color naranja la salvó otra marca. Entonces, parce, no sufran tanto si desaparece o no. Relájense con eso porque eso es incierto. Eso es incierto porque siempre va a haber una multinacional dispuesta a comprar una marca. Eso tenganlo seguro. Ahora, que si yo hoy en día recomiendo comprarla, sí, pero depende. Porque les voy a decir una cosa, yo ya siento que la cilindrada para mí ya está quedando ahí. Antes la sentía súper potente, ya no. Porque ya me acostumbré a su torque, porque ya me acostumbré a la moto y me gustaría tener más cilindrada. En eso les voy a ser muy sincero, muy sincero. Entonces acá les voy a colocar un gran ejemplo. Imagínense una persona que venga a manejar un carro de Fórmula 1, ese man deja el carro en la pista y se sube a su camioneta BMW Paquete M. Parce, le apuesto que esa persona va a sentir el cambio de potencia. Y no puede llegar a decir que la BMW Paquete M es malo, no. Lo que pasa es que viene de manejar ese animalote que es un Fórmula 1 a subirse a un carro de ciudad. Y lo mismo pasa con las motos y estos pendejos que opinan a veces de las motos. Entonces se bajan de una moto 1000 y se suben a una moto 500. Entonces dicen que la 1000 es mala porque es esforzada. Ay, parce. Y lo verdad es que para la bobada no hay pastas. Entonces, parce, yo recomiendo comprarla. Claro que sí. Tengan en cuenta que es una moto 500, que si ustedes vienen de una 1000, la van a sentir reforzada, que si ustedes vienen de una 100, le van a sentir potencia. Todo es muy relativo. Entonces, parce, yo soy Mauro Giraldo. Sigan este canal, que con esta moto me viene a mí dando mucha felicidad. Yo la amo con el alma, yo la adoro. Es mi princesa, es la máquina que logró hacerme tener gusto por las motos porque yo las odiaba. Y una moto que a una persona que odiaba las motos le despierta amor por las motos, parce, quiere decir que es una moto buenísima. Gente,
Los quiero mucho y si la quieren comprar, tienen con qué. Bienvenidos porque es una muy buena moto. En la buena pues, parceros.